El primer tema que aborda el capítulo 10 es sobre energía cinética y nos habla de la partícula puntual en el movimiento circular, donde nos dice que W y A, o sea, son en términos de la derivada respecto al desplazamiento angular. Se define en términos de la derivada respecto al desplazamiento angular. Entonces W nos quedaría como la derivada del ángulo sobre la derivada del tiempo, y A nos quedaría como derivada de W sobre la derivada del tiempo, que también puede ser la derivada al cuadrado del ángulo sobre dt al cuadrado. Y nos dice que las cantidades angulares están relacionadas con las cantidades que es S, que se refiere a la longitud del arco, y es igual a S es igual al radio por alfa. No, mentira. Es radio por el ángulo. Bueno, entonces decimos que S es la longitud del arco, B es la rapidez lineal del centro de masa, sería igual a radio por W, que es RW, y AT, aceleración tangencial, aceleración centrípeta, y la aceleración lineal es aceleración tangencial es igual a radio por alfa, la aceleración centrípeta es igual a W al cuadrado por el radio, y la aceleración lineal es la aceleración tangencial al cuadrado más la aceleración centrípeta al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Y ya, o sea, se sustituirían estos dos en esta fórmula. Pero la manera más sencilla de resolver problemas de rotación es usando la fórmula de la energía cinética, que es K es igual a 1/2 de la velocidad de la m por velocidad al cuadrado. Y o sea, si es un movimiento de tipo circular, podemos usar la relación que hay entre la velocidad lineal y la angular para obtener K. Usando esta fórmula, podemos todavía descomponerlo un poco más, que nos quedaría, si recordando que B era R por W, lo sustituimos aquí, nos quedaría K es igual a 1/2 de M por R por W al cuadrado, que también nos podría quedar, no, solo nos quedaría así, M RW al cuadrado. Y eso se refiere a la energía cinética de rotación para el movimiento de una partícula puntual sobre la circunferencia de un radio R. O sea, podemos concluir justamente que el movimiento de rotación es el movimiento de una partícula puntual sobre una circunferencia de radio R. Bueno, el segundo subtema de la parte de energía cinética del primer tema nos habla sobre varias partículas puntuales en un mismo movimiento circular, y nos dice que esas partículas en el sistema experimentan movimiento circular alrededor del eje común, es decir, que se mueven con la misma velocidad angular, y entonces la fórmula que se usa es la sumatoria de sus fuerzas, la sumatoria de sus energías. La sumatoria de sus energías cinéticas, que sería como K es igual a la sumatoria de las fuerzas. Un segundo. Nos da la fórmula de la sumatoria de las fuerzas T-1 K1, que esto es igual como si tuviéramos mt por bt al cuadrado, y es igual a tener mt rt al cuadrado multiplicando a wt al cuadrado. Y nos dice que es una cantidad introducida en la ecuación, se llama momento de inercia, que es también conocida como la inercia racional, y depende solo de las masas de las partículas individuales y de sus distancias al eje de rotación.
Bueno, respecto al tema de cálculo de momento de inercia, nos da las expresiones generales del momento de la inercia y la masa del objeto extenso, que son I es igual a P, la integral de un segundo, por la integral de V R2 respecto a la derivada de V, y esta es para la densidad de la masa constante P, y nos da la de M, que es igual a la integral de B es igual a B, y esto es para la densidad de masa constante P también. Y nos dice que, sin embargo, igual que las ecuaciones que usamos para el centro de masa, algunos de los casos físicamente más interesantes son aquellos donde la densidad de la masa es constante en todo el volumen. Y así podemos decir que el momento de inercia es un objeto con la densidad constante y está dado por I es igual a lo anoto. Está dado por I es igual a M sobre B radio al cuadrado B, y esto para la densidad de masa constante. Ahora, respecto al tema de rotación alrededor de un eje que pasa por el centro de masa. Bueno, este tema está medio raro, pero aquí en este tema tenemos que considerar dos sistemas, dos cuerpos, que es un disco hueco y un disco completamente sólido, que son normalmente los objetos más comunes que se pueden rodar. Y la fórmula para el cilindro hueco que gira alrededor de su eje de simetría, la fórmula para su momento de inercia sería I es igual a 1/2 de su masa por R1 al cuadrado más R2 al cuadrado, donde la M es su masa total. M es la masa total, R1 es su radio interior y R2 es su radio exterior. Y el momento de inercia para el cuerpo sólido sería I es igual a 1/2 de la masa por R al cuadrado, igual es la masa total, pero como es sólido, solo hay un radio, que se podría decir que no es ni el interior ni el exterior. También podemos obtener el caso del límite de un cascarón cilíndrico delgado o un aro, un anillo, para la cual la masa se concentra en la circunferencia, haciendo R1 sea igual a R2, porque sí, prácticamente, pues sí, como dice en el libro, la masa se concentra en la circunferencia. En este caso, el momento de inercia solo es I es igual a mr al cuadrado. Entonces este es para algo hueco, esto para algo sólido y esto para un aro o un anillo. Nos habla también del momento de inercia de una esfera que gira alrededor de cualquier eje por su centro de masa. Es I es igual a de una esfera es I es igual a 2/5 de mr al cuadrado. Sería una esfera sólida, sería I es igual a 2/5 mr al cuadrado. Esfera sólida. Y también nos habla de y eso sería como las fórmulas para un cuerpo, un cilindro hueco, un cilindro sólido, un aro y una esfera sólida. Para el tema de rodadura sin desplazamiento, voy a resolver un problema que venía en esa sección. Y el problema dice: una esfera maciza con una masa de 5.15 kilogramos y un radio de 0.34 metros
parte del reposo a una altura de 2.10 metros arriba de la base de un plano inclinado y rueda hacia abajo sin deslizarse bajo la influencia de la gravedad. ¿Cuál es la rapidez lineal del centro de masa de la esfera inmediatamente después de salir del plano inclinado y comenzar a rodar en la superficie horizontal? Ok, entonces tenemos una esfera que está sobre un plano inclinado a una altura h. Creo que la altura sí nos la dan, de 2.10 metros. La esfera sólida en un plano inclinado y nos pide sacar la velocidad justo en el momento en que deja de estar en el plano inclinado y empieza a rodar sobre el piso. Entonces, vamos a usar la fórmula de mgh es igual a 1 más la constante, que sabemos que como se trata de una esfera sólida, sabemos que su constante es 2/5, pero bueno, la fórmula es 1 más la constante por 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Como nos pide la velocidad, vamos a despejar esta velocidad y tenemos las masas de los dos lados, se van en las masas y la velocidad nos quedaría como altura sobre 1. Podemos sustituir la constante que sabemos que es 2/5, entonces nos quedaría 1 más 2/5. Y haciendo un poco de álgebra aquí, nos quedaría como que la velocidad es igual a 10 séptimos de la gravedad por la altura. Todo eso raíz cuadrada. Entonces, teniendo esto, ya podemos sustituir los datos y nos quedaría como tenemos la gravedad y la altura, que nos quedaría velocidad es igual a 10 séptimos, la gravedad pues la conocemos, 9.81, y la altura nos la da el problema, que es 2.10, de todo esto raíz cuadrada. Aunque el problema nos mencionaba el radio de la esfera y la masa, pues es irrelevante porque no nos estamos centrando como tal en sacar algo que implique directamente la masa. Simplemente necesitamos su velocidad de un cuerpo, y sustituyendo esto en la fórmula nos quedaría que es igual a la velocidad justo cuando la esfera toca el suelo y empieza a rodar, es 6.42. Bueno, el siguiente tema sobre el momento de torsión. Al decir un momento de torsión nos referimos a una fuerza que puede causar el movimiento lineal de un objeto. Sí, puede causar el movimiento lineal de un objeto que se puede describir en términos del movimiento del centro de masa del mismo objeto. Es decir, es una fuerza que actúa sobre un objeto en un punto de su centro de masa y hace que ese objeto gire sobre un eje y se mueva linealmente. Y en subtema sería el brazo de palanca, que nos habla sobre la distancia perpendicular entre la línea de acción de fuerza y el eje de rotación. Es decir, el momento de torsión, que también es la torca, como todo el mundo lo conoce, es el producto de un vector, es el producto vectorial de la fuerza F y el vector de posición F. O sea, torca es el producto del vector fuerza y el vector de posición de la misma fuerza. Y podemos concluir que el momento de torsión neto se define como la diferencia entre la suma de todos los momentos de la torsión. Bueno, respecto al tema del trabajo de un momento de torsión, se me hizo un poco confuso, pero nos hablaba que el trabajo realizado por un momento de torsión es esta fórmula, que es W, la integral de radio por el ángulo, es
respecto a la multiplicada por la derivada del mismo ángulo, y que cuando era constante era W es igual a el radio multiplicado por el ángulo menos el ángulo inicial menos el ángulo final, ya que estamos hablando de trabajo en un momento de torsión. Y también nos decía que el equivalente en rotación de la relación entre el trabajo y la energía cinética era delta K es K final menos K inicial, igual que aquí. Aquí le vamos a poner ángulo final menos ángulo inicial, para más fácil. Nos dice que entonces que el equivalente de rotación entre el trabajo y la energía cinética delta K, que es igual a K final menos K inicial, y esto a su vez es igual a 1/2 de I por W al cuadrado menos 1/2 de I por W 2 al cuadrado, y toda esta expresión es igual al trabajo total, hablando de un momento de torsión. Bueno, respecto al tema de movimiento angular, tenemos que saber que el movimiento lineal es el producto de la velocidad, el producto de la velocidad del objeto y su masa. O sea, el momento angular debería ser el producto de la velocidad angular y el momento de inercia. Esto es para entender lo del movimiento angular. Ahora, centrándonos en lo que es partícula puntual, en cuanto al movimiento angular, podemos decir que el movimiento angular de una partícula puntual es el producto vectorial de sus vectores de posición y movimiento, que lo podríamos ejemplificar como el movimiento angular de una partícula puntual es un vector de su posición por su momento. Posición N por momento P. También, en cuanto a la magnitud del momento angular, esa está dada como L es igual a RP por el seno del ángulo. Pero también mencionaba el libro que el producto vectorial nos permite volver a ver como la relación que se guarda entre el vector de la velocidad lineal y el vector de la coordenada y el vector de la velocidad angular, y que para el movimiento circular las magnitudes de dichos vectores se relacionan mediante W, que W sería igual a B sobre R, B sobre R. Y también nos daba la fórmula que la definición del producto vectorial la podemos escribir como W, y descomponiendo W, la fórmula correcta para W sería W como vector es R por B, R por B sobre radio al cuadrado. Eso respecto al tema de movimiento angular. Respecto al tema de conservación del momento angular, en el libro se menciona la fórmula de la conservación del momento angular, que es T neto es igual a 0, y esto es vector L es igual a la constante, que esto es L como vector por T, y es igual a L como vector por la T inicial. Entonces sería igual a L como vector inicial. Estaba un poco confuso ese tema, pero decía que la ley de la conservación
es la base para que el funcionamiento de los giroscopos, y que son objetos que giran alrededor del eje de simetría a altas velocidades. Supongo que sí, más bien a velocidades angulares, y que el eje de rotación puede girar sobre valeros de bolas sin fricción, y el sistema de suspensión puede girar libremente en cualquier dirección, lo que sea. Esta libertad del movimiento asegura que en ningún momento de la torsión puede actuar sobre el giróscopo. Respecto al tema de momento angular cuantizado, estaba un poco complejo, pero hice como un pequeño resumen y lo voy a leer. Dice: por la definición de momento angular de una partícula puntual L igual a R, podría parecer que no existe tal cantidad más pequeña del momento angular, ya que sea la distancia al eje de rotación R, o por el momento, P se puede reducir en un factor entre 0 y 1, y el correspondiente momento angular se reducirá por el mismo factor entre 0 y 1. Sin embargo, para átomos y partículas subatómicas, la noción de un momento angular continuamente variable no se aplica. En vez de que se aplique, se observa un cuanto o quantum de momento angular. Ese quantum de momento angular se le llama constante de Planck.